en el libro de Mateo 21, versículo 18 al 19. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Gloria a Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. El mensaje que vamos a compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, está titulado ¿Cómo llevar fruto en nuestras vidas? Amén. La maldición de la higuera es una parábola que usó Jesús en sus días para referirse a la iglesia. La parábola que Jesús usó era para referirse a la religiosidad de la época, pero se puede aplicar hoy en día también a la iglesia cristiana. Hoy, por su religiosidad del mundo, encontramos muchos ministerios que dicen que siguen la sana doctrina, que aman a Jesús, pero vemos cómo el ambiente del mundo se ha ido metiendo poco a poco a la iglesia del Señor. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender, hermanos, que los tiempos que Jesús estuvo en la tierra, que iba con sus discípulos y que se acercó a esa higuera porque sintió hambre y dice que encontró solamente hojas. Esto nos da a entender que la venida de Cristo está cerca. Cristo va a venir por su iglesia. En cualquier momento viene el Señor por la iglesia. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para cuando Cristo vuelva por su iglesia? ¿Será que estamos viviendo de apariencia, que solamente tenemos hojas verdes que nos hacen ver hermoso por fuera, que nos hacen ver sano, pero cuál es el final de cada uno de nosotros cuando venga el Señor y no encuentre frutos en nuestras vidas? Jesús hace referencia a la higuera que no tenía fruto con la limpieza del templo de Israel, pero hoy también hace referencia a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros? Entonces, es igual que en nuestras vidas. Solamente muchas veces aparentamos que estamos bien, que estamos metidos con el Señor, que estamos viviendo para el Señor, pero la realidad es otra en nuestra vida porque no llevamos frutos. No hay fruto en nosotros. Hoy en día, la mayoría de las personas se hacen llamar cristianos con el simple hecho de asistir a una iglesia o de congregarse en un determinado lugar, ya se hacen llamar cristianos. Pero si usted analiza que verdaderamente un cristiano va más allá de solamente de palabra, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya sea porque asiste o se congrega, ya creemos que con eso ya somos salvos, que con eso estamos dando fruto, que con eso ya tenemos la salvación ganada. Y vemos personas que solamente asisten a la iglesia, pero no quieren un compromiso, no quieren un compromiso
de santidad para vivir para Dios, no para el hombre, sino para Dios. Entonces vemos muchos hermanos, llamámosle entre comillas hermanos, porque no son hermanos sino amigos, pero se hacen llamar que son cristianos, que no se quieren bautizar porque ellos dicen que todavía no es el tiempo. Entonces no han creído, no han tenido fe, porque cuando una persona cree y tiene fe, da ese paso de obediencia en las cosas espirituales de Dios. Pero muchas veces no entendemos esa circunstancia, esas cosas en nuestras vidas. Solamente queremos congregarnos, pero no tener un compromiso con Dios. Hermanos, en el momento que usted decide seguir a Cristo, automáticamente usted tiene un compromiso de vivir para Él y solamente para Él y llevar una vida que lleve fruto digno de arrepentimiento, como dice en la palabra de Dios. Yo no sé a dónde cree usted que para ser cristiano yo tengo que cargar una Biblia y ver que yo voy a la iglesia, pero en realidad en mi casa llevo una doble vida. En el trabajo tengo una doble vida. Y muchas veces soy cristiano y ni siquiera nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque le da vergüenza de testificar de quién es Cristo en su vida. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Qué fe está expresando usted? ¿Qué testimonio está hablando usted? Y hay muchos que no traen Biblia porque le da vergüenza, le da pena. Eso no es de un cristiano, hermanos. Usted se tiene que identificar por lo que usted es, a donde vaya, a donde esté. Usted no se puede avergonzar del evangelio, porque la palabra de Dios dice que si nosotros lo negamos aquí en la tierra, Él nos va a negar delante de los ángeles. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado, debemos definirnos, saber a quién estamos siguiendo. Aquí no se trata de pertenecer a una religión, aquí no se trata de pertenecer a una congregación, aquí no se trata de aparentar, aquí se trata de llevar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. No juegue más con su fe. No juegue, hermano, a ser cristiano, porque el enemigo, el diablo, no juega a ser diablo. Debemos tomar una decisión que cambie nuestras vidas, cambie tu forma de pensar, que cambie tu forma de actuar, porque cuando tú tienes fe, entonces Dios empieza a obrar en nuestras vidas. El problema es que no hemos tenido fe todavía, aunque asistimos a la iglesia, aunque usted lea la Biblia, aunque usted esté orando, aunque usted se congregue en un lugar, el problema es que no ha tenido fe, porque cuando hay fe, entonces usted empieza a hacer cambio en su vida. Santo el que vive y reina por los siglos. Es muy fácil hacerse llamar cristiano. Hoy cualquiera es cristiano. El presidente de Venezuela en estos últimos días confesó públicamente que era cristiano, que el Señor reprende el diablo, los frutos. Por eso hoy en día podemos entender qué quiso decir de Cristo cuando dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No se engañes, no siga jugando, no pierda su tiempo, tome una decisión radical en su vida, viva para Cristo, pero no siga engañándose a usted mismo. Usted puede engañar al pastor, a su líder, usted puede engañar al mundo entero, pero la verdad, a usted mismo no se puede engañar, porque usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe cómo está viviendo. Usted sabe cómo está andando. Usted sabe cómo es su caminar, porque los ojos del Señor están puestos sobre todo uno de nosotros. Dios jamás podrá ser burlado. Hoy en día la iglesia está llena de personas solamente de apariencias, pero la verdad que si Dios revisa nuestras vidas en este momento,
¿qué fruto encontraría en nuestras vidas? Así como Jesús se acercó a la higuera, sintió la necesidad de acercarse porque quería tomar un fruto de esa higuera. Si el Señor se acercara en este momento a tu vida, ¿qué fruto encontraría el Señor en tu vida? ¿Qué fruto tienes tú para ofrecerle al Señor en este día de hoy? ¿Qué tienes tú para ofrecerle al Señor? ¿Cuál es el fruto que tú estás produciendo? ¿Qué le vas a decir al Señor? Así como esta higuera que estaba llena de hojas, así hay muchos cristianos hoy en día, solamente de apariencia, viven de apariencia, hablan con apariencia, cantan de apariencia. Hermanos, es hora que la iglesia despierte, es hora que usted se quite la venda, es hora que usted mismo se haga un autoexamen y mira a ver cómo está tu vida para cuando Cristo vuelva no te encuentres sin fruto. Examínate cómo estás viviendo, cómo estás andando. En la parábola que Jesús estás haciendo referencia, encontramos algo en común. Habla de los frutos, pero también habla de la fe. Entonces son dos cosas fundamentales que hacen al cristiano verdadero, el genuino, el que ha sido transformado, el que ha sido restaurado, aquel que verdaderamente ha creído en ese Cristo y aceptó el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es la fe la que transforma, es la fe la que te lleva a dar fruto porque tú has creído en ese Cristo redentor, en ese Cristo de misericordia, ese Cristo que te está extendiendo su gracia para sacarte de la condición de que tú estás viviendo, de sacarte del engaño que tú estás viviendo, de abrir tus ojos y te das cuenta que la vida que tú estás llevando delante del Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque vives de apariencias. Alaba lo que Él vive. Los frutos determinan la clase del árbol. Igualmente la fe determina qué clase de cristiano somos. Así como el fruto determina qué clase de árbol es, así también la fe de muchos determina qué clase de cristiano somos. Así de sencillo. Pero quiero darte un dato curioso en esta noche sobre la higuera. Y quiero que sepa y que entienda que la higuera, cuando le están empezando a nacer las hojas, quiero decirte que también empiezan a nacer los higos, que son el fruto de la higuera. Entonces, la higuera que Jesús maldijo no tenía excusa porque tenía hojas grandes, significaba que tenía fruto. Entonces, en la higuera, las hojas empiezan a brotar junto con los frutos, van de la mano. ¿Y qué tiene? Y algo importante, que las higueras tienen dos cosechas en el año. Tienen dos cosechas en el año. Ah, pastor, de pronto no tenía fruto porque era la segunda cosecha. Qué pena contigo, mi hermano. Los estudiosos creen que cuando Jesús se acercó a la parábola, a la higuera, a buscar fruto, era en la primera cosecha que se daba en la primavera. Entonces, si la higuera pudiera hablar, como hoy en día pueden hablar muchos cristianos, entre comillas, lo primero que hacemos o lo primero que hacen es justificarse. Y de esa cantidad de cristianos las iglesias están llenas. Se justifican. Se justifican que el pastor es malo. Se justifican por todo. Pero ¿en quién ha puesto tu mirada? ¿En quién ha colocado tus ojos? Tú no puedes colocar la mirada o tú no puedes colocar tus ojos sobre el hombre, sino en Jesucristo. Y hoy en día vemos una cantidad de cristianos que se justifican por todo. Por todo se están justificando. Entonces, hermanos, aquí no se trata de justificar. Aquí lo que se trata de activar verdaderamente la fe que usted tiene hacia Cristo. Entonces, volviendo a la higuera producía dos cosechas en el año y la primera cosecha era en la primavera y la segunda cosecha se daba a comienzo del otoño. Cuando Jesús se acercó a la higuera, era la cosecha de la primavera. Entonces, no hay excusa delante de Jesús para no tener fruto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, cuando estemos delante del tribunal de Dios, cuando estemos delante de Dios, cuando Dios nos llame,
y le tengamos que rendir frutos, que tendremos que rendirle cuenta con qué te vas a justificar, cuál va a ser la excusa que tú vas a usar. Entonces, cada quien es culpable, cada quien decide qué clase de cristiano es, qué clase de cristiano quiere ser, qué clase de cristiano quiere llegar a ser. Entonces, hermano, tú no te puedes justificar, tú no puedes vivir de una forma ciega, tú tienes que desear en ti el crecimiento de tu vida espiritual. Tú eres el que tiene que decidir qué clase de árbol eres tú, el que da fruto, el que no da fruto. Tú tienes que decidir cómo caminar, cómo llevar el evangelio, qué clase de testimonio está dando. Tú debes decidir qué clase de persona eres a donde vayas. Nadie puede decidir por ti. Eres tú el que decide cómo vives. Eres tú el que decide cómo llevar esa fe que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Porque cada quien tiene fe. Cada quien tiene una fe. Pero el problema es que hay una fe falsa. Hay una fe que no da fruto. Hay una fe que no nos hace crecer. Hay una fe que nos ha estancado. ¿Por qué? Porque es falsa. La palabra de Dios nos habla de una fe genuina, una fe que se ve, una fe que demuestra con poder, una fe que verdaderamente hay un Cristo, que seguimos a Cristo de poder, que seguimos a un Cristo poderoso, un Cristo que resucitó de los muertos. Tenemos una fe en ese Cristo que dijo que un día, que así como lo vieron descender a los cielos, también lo van a ver descender, volverá por su iglesia, volverá por aquellos que verdaderamente han lavado su vestidura sobre la sangre del Cordero. Gloria a su nombre. Jesús hace referencia a la fe. Una cosa es decir que tengo fe y me muevo por fe. Son dos cosas diferentes. Y muchos lo confunden. Porque la fe verdadera cambia las cosas naturales. Una fe verdadera afecta la atmósfera de la creación, donde la misma naturaleza tiene que obedecer. Entonces, una persona de fe afecta la atmósfera a donde se encuentra. Porque Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué sucedió con la higuera? Se secó de raíz. Los apóstoles quedaron maravillados de lo que estaba pasando, de lo que había sucedido. Y los apóstoles dijeron, Señor, ¿cómo es posible que esta higuera se haya secado inmediatamente? Y Jesús le dijo, si tienes fe, es ahí donde yo quiero entrar en esta noche. ¿Cuál es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Yo quiero decirte que la fe no tiene tamaño. Lo único que yo te puedo decir, que la fe afecta a la misma naturaleza y tiene que obedecerle a lo que la fe le está diciendo. Entonces, cuando somos personas de fe y vivimos por la fe, entonces vamos a entrar en otro nivel espiritual donde nosotros podemos obrar de una forma diferente a los demás. No sé si me está entendiendo. Lo natural, lo que usted observa con sus ojos, se somete a la fe que no se ve. Alaba lo que él vive. Entonces muchas veces decimos que tenemos fe, pero renegamos, nos quejamos, lamentamos. Ahí donde quiero entrar. Entonces no es un hombre o no es una mujer de fe. Porque la circunstancia que estás viviendo, lo que tú estás pasando, no debe afectar tu vida espiritual, sino que tu vida espiritual afecta lo que estás viviendo. Yo no sé si me estás entendiendo, pero verdaderamente aquellos que tienen fe, le dirá a esta montaña, muévete de aquí y échate a la profunda de la mar. Y tiene que obedecer, tiene que moverse. Entonces la fe que hay en nosotros va a afectar al mundo natural. Muchos dicen ser cristianos que tienen fe y el problema es que nada pasa en su vida. Son secos, están como en la higuera, sin frutos, seco de raíz, marchitado. Pero si dice que son hombres de fe,
¿Por qué tienen esa condición? Porque no tienen fe. Así de sencillo. No tienen fe. Si yo vivo de acuerdo a la fe en Cristo, entonces la confianza que yo le estoy depositando a Cristo va a activar la fe que hay en mí. Y es la que va a determinar cómo serán los procesos. Es lo que va a determinar de cómo van a ser tu fruto. Tu fe determina el llamado de tu ministerio. Tu fe determina hasta dónde llegarás con tu ministerio. Entonces, la situación es la siguiente. Es fácil decir, yo soy cristiano, tengo fe en Jesucristo, pero ¿dónde están los frutos? Jesús dijo claramente, por los frutos lo conoceréis. Y en una ocasión también dijo, el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto. Entonces, ¿qué sucede, hermano? ¿Puede haber un cristiano con una fe falsa? Sí. ¿Puede haber un cristiano con una fe falsa? ¿Puede haber un cristiano sin fe? Sí, sí lo hay. Hay muchos. Pero ¿por qué es que la fe no se expresa con los labios, sino con hechos? La fe no sale de tu boca, la fe sale de tu corazón. Entonces muchas veces encontramos todo tipo de cristianos. Pero ¿qué pasa, pastor? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no crecen? No tienen fe. No han tenido fe nunca. Aunque ellos digan con su boca que tienen fe, pero nada pasa, nada sucede. Y muchas veces nos toca ser sinceros delante de Dios cuando no creemos que Dios lo va a hacer. Lo prometió que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Mire esta persona que Dios tiene fe y fue sincero con el Señor. Le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer, pero yo lo que necesito es ver tu gloria, yo lo que necesito es ver el milagro, yo lo que necesito es verte actuar a ti. Entonces muchas veces debemos despojarla a nosotros mismos y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad para yo poder creer en lo que tú vas a hacer en mi vida. Nos falta tener esa confianza con el Señor. Debemos depender más de Él, menos de nosotros. Dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces una persona de fe siempre va a esperar en el Señor. Una persona de fe siempre espera en el Señor. Y hay personas que tienen fe y viven preocupados, ansiosos, afanados. Corre aquí, corre allá. Viven fatigados. Entonces, ¿tienen fe o no tienen fe? No tienen fe. No hay fe en sus vidas. Entonces, si vivimos de acuerdo a la fe, debemos vivir en completa confianza en quien hemos creído. Porque estamos llamados a creer y estamos comprometidos a vivir una vida santa para el Señor, demostrando la verdad de Cristo en nuestro diario vivir. No sé si me entendieron. Es ahí donde yo quiero entrar, hermanos. El fruto que tú des en esta vida va a determinar qué clase de árbol eres tú. Santiago 1:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Santiago. Y continúa, muestren por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Así como un árbol es identificado por los frutos que produce, usted y yo también somos identificados en el mundo espiritual, como dice la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. El mundo espiritual es donde está la radiografía de lo que usted es. ¿Cómo así, pastor? Sí. Los demonios saben y conocen cómo estamos espiritualmente delante de Dios. Ellos saben si estamos dando fruto o no estamos dando frutos. Ellos conocen ese principio mejor que nosotros. Entonces, el fruto determina qué clase de cristiano somos. Ay, pastor, lo que está diciendo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está hablando en esta noche. Mateo 3:8, ¿qué dice? Mire lo que dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista exhortaba a la gente al arrepentimiento. Y la exhortación de Juan hacia el pueblo era que salieran de la religiosidad
que abundaba en sus vidas y que cambiaran la religiosidad que había en ellos en poner fe en Cristo. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, yo para vivir en el reino de los cielos, entro por la fe. No sé si me están entendiendo. Entro por fe. Sí, entro por la fe. Si esta misma enseñanza de Juan el Bautista se trayera hoy a las congregaciones, muchas quedarían vacías totalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día se oponen a la corrección. Hoy en día se oponen a que tú le hables a la verdad. Hay un problema que hoy las congregaciones no le gustan la corrección. Hoy en día a los cristianos no le gustan que los corrijan. Hoy hay personas que son de fe que no le gusta que los corrijan. Tremendo. Muchos se levantan y sacan reducir que no hay que juzgar a nadie. Cuando hay una corrección, enseguida viene la oposición y dice, qué pena con usted, pastor, pero usted no me puede juzgar. Pero ¿qué hacía Juan el Bautista? Entonces, una persona de fe no espera el concepto de lo demás, sino que sabe esperar en quien lo ha llamado para servirle. Entonces, es ahí donde yo quiero entrar, mis hermanos. Debemos altivar la fe. Y si hay que aceptar la corrección, aceptemos la corrección, porque somos hombres y nos podemos equivocar, porque no lo sabemos todo. El problema de hoy de muchos es que ya se la saben todas, y no es así, no es así. Usted puede estar equivocado, usted puede estar confundido, usted puede tener una duda. Quizá esa persona más pequeña que usted tenga el conocimiento, acepte el consejo, acepta la corrección, es para edificarlo, es para que crezca, es para que dé fruto más adelante, hermano, porque muchas veces en nuestras vidas no se dan fruto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal y a veces tenemos que escuchar a alguien que nos habla, que nos haga entender, que nos hagan ver cuál es el error para corregirlo, para poder dar fruto más adelante, mis hermanos. No es porque queremos sacar a reducir su pecado, no. Se trata de edificar la iglesia, pero si nos colocamos el dedo sobre la llaga, jamás la llaga te va a sanar. Si no te confrontamos con el pecado, ¿cómo lo vas a dejar? Si no te hablamos del pecado, ¿cómo lo vas a abandonar? ¿Cómo te vas a santificar? Hablando del pecado es que tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser restaurada, tu vida va a ser santificada, pero hay que hablar del pecado. Lo bueno es bueno y lo malo es malo delante de Dios. No hay término medio, no hay término regular. Es blanco, es negro. Debemos aceptar cuando nos hace un llamado de atención, porque el propósito es que usted dé fruto más adelante. Entonces, todos aquellos que juzgan, que dicen, pastor, no hay que juzgar a nadie. El problema de esta gente que piensa que el evangelio de hoy es diferente, pero te tengo una mala noticia y quiero decirte que el evangelio de hoy es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por siempre. No te engañes, hermano, de vivir un evangelio moderno, porque eso no está en la escritura. El evangelio que tenemos que predicar, el evangelio que tenemos que enseñar, es el mismo evangelio que enseñaron los apóstoles, ese mismo mensaje que Juan el Bautista predicaba, es el mismo mensaje que nosotros tenemos que predicar, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, se acerca cada día más, y el pueblo de Dios sigue sin llevar fruto, el pueblo de Dios sigue igual, el pueblo de Dios sigue sin arrepentirse, el pueblo de Dios sigue de la misma forma que un día llegó. Hay cristianos que llevan 15, 20, 30 años y todavía siguen su pecado, escondiendo su pecado, pero te tengo una mala noticia, Dios todo lo sabe. David dijo, Dios amaba mucho a David, pero cada vez que David la embarraba, Dios se apartaba. Y separado de Dios, nada podemos hacer. Y separado de Dios, no podemos dar frutos. Y David decía, mientras que yo callé, mis huesos se envejecían. Si estaba muriendo, en vida. Si estaba secando, como la higuera, que no tenía fruto. Y así muchos cristianos que están secos, es por su propio pecado.
que no han querido confesar, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Amén. Tú tienes que confesar tu pecado, pero apartarte de tu pecado para que Dios te restaure y para que Dios ponga fruto en tu vida, fruto digno de arrepentimiento. Yo no sé de dónde se han sacado esa mentira del diablo, que la iglesia se tiene que modernizar. Cristianos modernos, con areticos, hombres. No, usted y yo no podemos cambiar la palabra de Dios. Ya Dios estableció su palabra. Si usted tiene fe, viva de acuerdo como está escrita la escritura. O sea, nunca será un hombre o una mujer de fe. Si no hay fe en tu vida, nunca pasará nada extraordinario en tu vida. Porque no hay fruto. Hay muchos que piensan que somos nosotros, que le colocamos las reglas a Dios. Olvídate, hermano. Es Dios el que nos pone las condiciones a nosotros. Ni un pastor puede cambiar la escritura, nadie puede cambiar la escritura, nadie puede colocarle las reglas a Dios. No, porque esta obra no es de hombre, esta obra es de Él, esta obra es del Señor, esta obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta obra la fundó Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a sujetarnos a Cristo para poder llevar frutos. Así de sencillo, así de fácil. Le guste o no le guste, usted decide. Seguir llevando una vida de apariencia, una vida que solamente hay hojas que con el tiempo se van a secar. Si es tu condición, reconcilia esta noche con el Señor. Y con esto termino. Efesios 4, 22, 24 dice la palabra. En cuanto a la manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos piensan que porque están las hojas bien verdes, están saludables. Y no es así, están incompletos. Porque el principio de todo árbol es que lleve fruto. Es uno de los principios divinos de Dios. Y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo confirma lo que Juan el Bautista enseñaba, que hay que cambiar nuestra antigua manera de vivir, despojando de toda religiosidad, argumentos, agüeros, tradiciones, y empezar una vida nueva de fe en Cristo, quien ha pagado el precio de nuestra salvación. Él quiere que llevemos fruto en nuestras vidas para parecernos cada día a Él, por medio del Espíritu Santo. Deja que tu fruto hablen por ti y den testimonio de que eres verdaderamente un hijo de Dios. Amén. Hermanos, tú decides cambiar tu actitud o seguir en la misma. Nadie que se quite un trapo, un vestido viejo, que esté roto, que lo bota y con el tiempo va, lo recoge de la basura y se lo coloca. Eso. Entonces, estamos llamados es para dar frutos en abundancia, fruto para Dios.